el libro de Daniel. Estamos haciendo esta serie, ya hemos llegado al capítulo 9. Ahora, el capítulo 7 y el capítulo 8 nosotros los vimos todo de un jalón, o sea, vimos el 7 en un mensaje, en un estudio, vimos el 8 completo en un estudio, porque de no ser así realmente se pierde el entendimiento del mensaje completo, se corta. Pero el capítulo 9 es muy conocido, especialmente la sección a partir del versículo 20. Bueno, para ser específico, del 24 al final. Del 24 al final del capítulo 9 es lo que siempre llama la atención a la gente, que vienen siendo las 70 semanas de Daniel, que es una sección profética, una sección que en parte ya se cumplió y nosotros creemos que en otra parte todavía no. Entonces muchas personas, hay diferentes posturas, muchas interpretaciones en cuanto a esto, y muchos omiten los primeros 23 versículos. Simplemente no le dan importancia a los primeros 23 versículos de este capítulo, porque dicen, pues es que lo leo fácilmente con una leidita que le dé a los primeros 23, 24 versículos, ya lo entendí. Entonces no es tan importante estos primeros 24. Entonces nada más, por lo general, le ponen mucha atención del 24 al final de este tema de las 70 semanas. Sin embargo, yo sí veo muy importante que se haga un estudio de los primeros 20 y tantos versículos, que por lo general son omitidos por muchos. Creo que esta sección del 1 al 23 son más prácticos para la iglesia, de hecho, que la segunda mitad, lo que causa más interés. Entonces, nos vamos a enfocar en esto. La próxima semana veremos la siguiente sección. Como tal, la parte principal que vamos a estudiar el día de hoy es del versículo 4 al versículo 19, que básicamente es una oración por parte de Daniel hacia Dios, porque él entiende, Dios le dio a entender unas escrituras de Jeremías, que Jeremías escribió en el capítulo 25 al 29, muy interesante, ahorita lo vamos a ver, y esto lo llevó a un entendimiento verdadero del por qué Israel estaba cautivo en Babilonia por 70 años. Ahora, para cuando Daniel hace este descubrimiento, Dios le da a entender este asunto de por qué están ahí, él ya estaba viejito, ya tenía unos 81, 82 años de edad. Entonces Daniel ya estaba muy avanzado en edad realmente cuando Dios le da a entender del porqué del cautiverio babilónico por medio de lo que él había leído por parte del profeta Jeremías. Entonces ahorita vamos a entender eso, es algo muy interesante. Para que lo vean de forma cronológica, recuerden, el libro de Daniel no es cronológico. No pueden ustedes empezar en el capítulo 1 y terminar en el capítulo 12 y pensar que esta es la línea de tiempo. No es cronológico el libro de Daniel. Para que usted recuerde o ponga en entendimiento, ¿se acuerdan de lo que estudiamos en Daniel capítulo 5 con Belsasar, cuando la mano de Dios escribió en el muro Mene Mene Tekel Uparsin, y Belsasar tuvo una fiesta esa noche y Dios envió a los medos y los medo-persa y destruyó a Babilonia esa misma noche? Esa fue la destrucción de Babilonia. Esto, capítulo 9, es inmediatamente después del capítulo 5. Entonces, si ustedes recuerdan la muerte de Belsasar, poquito después de la muerte de Belsasar es cuando esto sucede en el capítulo 9. Entonces ya vimos los acontecimientos llegando a este punto, con la muerte de Belsasar y la toma de Babilonia por los medo-persas. Ahora, lo que estudiamos la última vez de Daniel fue el capítulo anterior, el capítulo 8, y para que ustedes pongan eso cronológicamente, capítulo 8 de Daniel sucede aproximadamente entre 10 y 12 años después de los eventos del capítulo 9. Entonces tenemos capítulo 5, Belsasar muere, Babilonia es tomada, y después inmediatamente capítulo 9, que es lo que vamos a ver en estas últimas 2 semanas.
Posterior a esto, capítulo 9, como entre 10 y 12 años después, es el capítulo 8, que ya estudiamos la semana pasada. Entonces, eso lo pone en perspectiva en cuestión al orden de tiempo, para que entiendan dónde estamos. Entonces, vamos a estudiar lo que sucede el primer año de Darío. Vamos a empezar con una oración. Padre, gracias le damos porque perdón, nos ha permitido estar juntos como hermanos en Cristo, aprendiendo a su palabra por medio de su Espíritu Santo, que nos la revela, nos ilumina acerca de ella. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo y la redención que Él adquirió por medio de su muerte, su sepultura, resurrección y ascensión. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que Él hizo para traernos su salvación, su gracia. Gracias, Señor, por esa sangre que nos une. Señor, le pedimos que en esta noche su Espíritu Santo nos ayude a comprender acerca de estas cuestiones que ocurrieron en la vida de Daniel y Darío al inicio de su primer año, y la visión de las 70 semanas, la cual cubriremos la próxima semana. Gracias, Señor, por sus infinitas bendiciones y por su providencia y todo lo que nos da a diario, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Dios. Amén. Amén. Muy bien. Versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el rey de los caldeos, sobre el reino de los caldeos. Ok, lo primero que vemos aquí. Año primero de Darío. ¿Cuándo fue eso? La respuesta es el año 539. Se me olvidó decirles. Voy a manejar muy pocos versículos el día de hoy, muchos menos que lo que usualmente utilizo, pero sí voy a mencionar varias fechas. Y cuando empecemos la próxima semana a ver lo de las 70 semanas de Daniel, vamos a utilizar muchas más fechas. Entonces vamos a ver muchas fechas. Esto es muy histórico. Entonces, quiero que entiendan que las fechas que les voy a dar sí son más o menos, no son fechas exactas. Y una, especialmente lo que veremos la semana próxima. La razón de esto es porque, recuerden, los judíos veían todo desde un punto de vista de un calendario lunar, mientras nosotros en la actualidad no utilizamos un calendario lunar, sino que nosotros utilizamos un calendario solar, muy diferente. Entonces, desde ese punto inicial ya tenemos un problema con las fechas, ¿sí? Ellos tenían otro calendario totalmente distinto al nuestro. Ahora, otra cosa muy interesante que debemos entender: nosotros antes estábamos en un calendario, después, cuando ya se hizo solar y llegamos a tener el calendario solar, el calendario que se manejaba era conocido como el calendario juliano. Ahora nosotros tenemos lo que es llamado el calendario gregoriano, impuesta por orden del Papa Gregorio. Entonces lo que terminó pasando es que los calendarios realmente hay un problema, no coinciden las fechas. Por eso les digo que las fechas que les vamos a estar dando, tanto el día de hoy como la semana próxima, son más o menos, porque las cosas ciertamente no coinciden a la exactitud por el cambio del calendario que se ha hecho a través de los milenios, ¿no? De los siglos. Entonces vamos con eso en mente. Les mencioné, el año primero de Darío, de acuerdo a nuestro calendario, es el año 539 antes de Cristo, ¿sí? 539 antes de Cristo viene siendo, de acuerdo a lo que conocemos hoy, nuestro calendario, el primer año de Darío. Es el mismo año que fue derrotado Babilonia, el mismo año en que Belsasar murió, ¿sí? Capítulo 5 de Daniel. Continuamos, dice, hijo de Asuero. Ok, Darío, hijo de Asuero. Asuero, recuerden, es un título, no es un nombre. ¿Okay? Es como decir monarca, o presidente, o primer ministro, o faraón, ¿sí? Entonces eso es lo que significa Asuero, es un título, no es un nombre. Por lo tanto, ha habido muchísimos Asueros. Todos los Jerjes, que Jerjes primero, Jerjes segundo, Darío mismo, Ciro, todos los Artajerjes, que el 1, el 2, el 3, el 4, todos los Jerjes, los Artajerjes, todos estos eran Asueros.
Ahora, en la Biblia hay un Asuero muy conocido que nosotros tenemos en el libro de Esdras. En el libro bueno, también es el mismo de Esdras, que era el de Ruth. ¿Okay? ¿Recuerdan el esposo de Esther? El esposo de Esther era un Asuero, ¿sí? Entonces, el esposo de Esther, que es muy conocido en la Biblia, no es el mismo Asuero que se menciona aquí en Daniel capítulo 9, versículo 1. Es totalmente otro Asuero. El Asuero de Esther sucede bajo el tiempo de Nehemías, muchos años o bastantes añitos después de lo que tenemos aquí. Entonces no confundan, este es Asuero, el padre de Darío. Darío mismo también era Asuero. ¿Okay? Vamos a continuar. Entonces, hijo de Asuero, descendiente de los medos. Recuerden que el imperio era el imperio medo-persa, y el imperio medo originalmente era el más importante, el más grande, y Darío fue por parte de los medos, pero los persas llegaron a ser más poderosos que los medos, y eventualmente ellos fueron quienes tuvieron la mayoría del poder, y ellos fueron los que tuvieron el trono después de los medos, y fueron mucho más grandes que ellos. Pero en este momento estamos hablando de los inicios, es decir, el primer monarca o el primer Asuero dentro de el imperio medo-persa, el primero. Entonces obviamente es Medo. ¿Okay? Continuamos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, es decir, Babilonia. Versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías. El número de los años se refiere a los 70 años. Es básicamente el tiempo del cautiverio que ellos estaban en Babilonia. Entonces, Jeremías escribió acerca de esto años antes, muchos años antes. Se cree que el libro de Jeremías fue escrito alrededor del año 587, 586, básicamente el mismo año o un poquito antes de la destrucción, tiene que ser un poquito antes de la destrucción del primer templo, del templo en Jerusalén. Entonces, es aproximado, en el año 587 más o menos, que Jeremías escribió el libro de Jeremías. Ahora, una cosa interesante, bueno, técnicamente no fue Jeremías que lo escribió, sino Baruch, su secretario, ¿okay? Secretario de Jeremías. Pero, si ustedes recuerdan, es muy interesante, estaba platicando con el hermano Víctor, el hermano Chava acerca de esto, pero no me voy a meter en detalles. Jeremías más o menos era contemporáneo de Daniel. No digo completamente porque Jeremías es mucho más viejo, pero vivieron durante el tiempo del cautiverio babilónico. Entonces, cuando llega Nabucodonosor en el año 606 a.C. a destruir a Israel, llega Nabucodonosor en el año 606 para invadir, sitiar a Israel. En el 605, un año después de las batallas iniciales, pues ya había conquistado completamente Nabucodonosor las tierras de Israel y toma cautivos al pueblo israelita, a varios, al primer grupo. Entre ellos se fue Daniel, ¿okay? Y fue tomado cautivo a Babilonia junto con sus 3 otros amigos, Ananías, Azarías y Misael. Okay, entonces estos 4 jóvenes hebreos fueron tomados en el año 605 a.C. Al mismo tiempo, en ese mismo año, obviamente fue cautivo Jeremías, pero Jeremías era mucho mayor. Sin embargo, Jeremías no fue llevado a Babilonia. Jeremías terminó quedándose en Israel. Él no fue llevado cautivo, él se quedó ahí en Israel. Eventualmente Jeremías fue llevado a tierra de Egipto, y en Egipto Jeremías murió. ¿Okay? Entonces es un poco mayor. Estamos hablando que para cuando, más o menos, suponiendo que el año de la escritura del libro de Jeremías fue hecha en el año 587 a.C. y el primer año de Darío, el año en que viene mencionado aquí, es el año 539, es decir,
que de la escritura original de Jeremías al tiempo en que Daniel lo leyó, estamos hablando que fueron como 60 y tantos años entre el escrito de Jeremías y la lectura de Daniel. 60 y tantos años habían transcurrido. ¿Okay? Ahora, una de las cosas que nosotros vemos aquí que es muy interesante, que por lo menos a mí se me hizo muy interesante, dice, pude entender en los libros el número de los años, los 70, en que por palabra del Señor. Esto me llama mucho la atención porque Daniel está llamando al libro de Jeremías palabra de Dios. Esta es palabra del Señor, es palabra de Dios. Por mano o por boca de Jeremías, pues, pero es palabra de Dios. Muchas personas tratan de desacreditar la Biblia y dicen, no, es que fue escrita por hombres. Y tenemos que entender, sí fue escrita por hombres, tenemos que entenderlo, pero el autor es el Espíritu Santo. El autor es Dios mismo. Sí fue escrita por hombres, pero ellos no fueron los autores. Es Dios mismo quien es el autor. Y aquí lo comprende Daniel. Daniel comprende entonces que este libro es palabra de Dios. Y es muy interesante, que me llama la atención, pero el hecho de que para este punto el libro de Jeremías ya había sido aceptado dentro del canon de judío. Dentro del canon judío, para este punto Jeremías ya era aceptado como palabra de Dios. Y dentro del libro de Jeremías nosotros vemos un atentado en contra de él. Joacim, uno de los peores reyes de Israel, hijo de Josías, uno de los mejores reyes de Israel. Joacim, él quiso quemar los rollos de Jeremías. Es decir, la palabra de Dios fue tan ofensiva para Joacim que Joacim quiso quemar los rollos que Dios había inspirado y de los cuales él había sido autor. Eso lo pueden ver en Jeremías capítulo 36, por ahí así. Pero ¿saben qué pasó? Dios preservó su palabra. Y el día de hoy aún tenemos el libro de Jeremías, a pesar de que hubo una quema de ella. ¿Okay? Dios preservó su palabra y la tenemos hoy. Y eso me lleva a pensar en este versículo que tenemos aquí afuera del muro, que dice Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. A pesar de que lo han intentado quemar, que lo han tratado de erradicar, que han dicho, es que es escrito por hombres, Dios en su providencia ha permitido que su palabra prevalezca. De hecho hay otro también en Mateo, no recuerdo ahorita el versículo, no lo anoté, pero en Mateo hay un versículo que dice, esta tierra pasará, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Nada más me acuerdo que viene en Mateo. Ok. Entonces, ciertamente la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Y Daniel estaba leyendo estos libros de Jeremías, los rollos. Para ser específico, él estaba leyendo entre lo que hoy conocemos como Jeremías capítulo 25 hasta Jeremías capítulo 29. Esta es la sección que él estaba leyendo. Otra vez, para ser específico, Daniel estaba leyendo la sección de lo que hoy conocemos como Jeremías 25 hasta Jeremías 29. Esta era la sección que él estaba leyendo. Y vamos a leerlo rápidamente. Mis notas. Ok, Jeremías capítulo 25. Vayamos rápidamente a Jeremías capítulo 25. Ok. Ya se me perdió Jeremías, hermanos. Ok, Jeremías 25. Vamos a leer los versículos 9, 10, 11. Okay, 9, 10 y 11 dice: He aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré en escarnio y por burla y desolación perpetua. 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría,
la voz del desposado, la voz del desposada, la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa es la sección que estaba leyendo Daniel, y él comprendió los escritos que él estaba leyendo. El Espíritu Santo le permitió leerlo. Ahora, nosotros sabemos que fueron 70 años, y también Daniel lo llegó a entender, que fueron 70 años porque estos son los años acumulados por los años que no dejaron descansar la tierra, cosa que ya habíamos hablado anteriormente. Recuerden que Israel por 490 años no dejaron descansar la tierra. Entonces, si un día o un año sabático, que era el tiempo de reposo de la tierra, era cada 7 años, entonces esos son 490 cada 7, esos son 70 años, ¿sí? Entonces, por 70 años acumulados, y lo que son los años que ellos tuvieron de exilio. Y Daniel comprendió esto. Él entendió que ellos habían pecado como nación, que habían transgredido el pacto de Dios. Y vamos a hablar acerca de ese pacto en unos momentos cuando lleguemos al versículo 4 esta tarde. Pero continuamos. Entonces, ahora, aquí vemos en lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 25, versículos 9, 10, 11, que todo estaría bajo el dominio de Babilonia, y que Babilonia tendría control de todo. Y más adelante, en el mismo capítulo 25 y 26 de Jeremías, dice que Dios va a destruir a Babilonia, ¿sí? Va a haber una destrucción de Babilonia. Eso también lo dice en Jeremías 25, 26. Una promesa que estarían por 70 años, pero que después de los 70 años Babilonia sería destruido. Y luego en el 29, capítulo 29, nos dice que Israel será regresado a su tierra. Vamos a ver rápidamente Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, y vamos a leer bueno, es toda la sección, pero nada más vamos a leer el versículo 10. ¿Sí? Jeremías capítulo 29, versículo 10. Otra vez, es todo el capítulo 29. Si ustedes ven el capítulo 29 como tal, está hablando a los que fueron trasladados de Jerusalén o de Israel a Babilonia. Entonces el capítulo 29 es específico para esos que fueron llevados cautivos. Todo el capítulo 29 habla de eso. Pero vamos a ver el versículo 10 específicamente. Jeremías capítulo 29 y versículo 10 dice: pues así dice el Señor, cuando se le haya cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. ¿Okay? Bueno, esa es otra versión que acabo de leer. Voy a leerlo en una versión normal, ¿sí? en la Reina Valera 60. Dice, y los príncipes de Judá, no, es el 20, permítanme. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, es decir, a Israel. Por lo tanto, Daniel estaba viendo estas dos promesas. Número uno, él estaba viendo la promesa de la destrucción de Babilonia después de que culminaran los 70 años, y está viendo la promesa del regreso de Israel, del pueblo de Israel a su tierra, a Israel. Estas son las dos cosas que él está leyendo en esa sección de Jeremías. Ahora, la primera sección, para él en este punto se acababa de cumplir. Entonces, él acaba de ver una profecía cumplida delante de sus ojos. Esta primera sección de la destrucción de Babilonia no era algo nuevo o algo que le trajera sorpresa realmente a Daniel. ¿Por qué? Porque recuerden que Daniel ya había interpretado, desde Daniel capítulo 2, él ya había interpretado el sueño de Nabucodonosor. Y recuerden que en el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro, Babilonia, iba a ser reemplazada por los brazos y pecho de plata, medo-persa. Daniel ya sabía esto años antes, décadas antes. Y luego él tuvo su propia visión en el capítulo 7 de Daniel, donde, si ustedes recuerdan, el oso, medo-persa, destruye al león,
Babilonia. Por lo tanto, cuando aparece el capítulo 5 y Mene, Mene, Tekel, Uparsin y entran los medos, Daniel ya sabía que todo eso iba a ocurrir. Entonces aquí lo tenemos ya en el primer año de Darío y ya se cumplió delante de sus ojos la primera parte de lo que escribió Jeremías, que fue: Babilonia va a ser destruida. Ahora él se da cuenta, Babilonia acaba de ser destruida, 70 años, y él saca la cuenta y dice: a ver, pues yo fui tomado en el año 605. Ahí fue cuando a mí me tomaron. Y empieza a sacar cuenta: 605. Estamos en el año 539. Es decir, que para este punto Daniel ya había estado como cautivo en Babilonia entre 66 y 67 años. A unos 3 años, 4 años como máximo, que faltaba la liberación o la segunda promesa que Dios dio, escrito por Jeremías. Él estaba así de verlo cumplido. Imagínense el gozo de este hombre. Vio la profecía de Jeremías, la cual fue escrita 60 y tantos años antes de que la leyó. Y él ve 2 promesas: destrucción de Babilonia después de 70 años y el regreso de Israel. Y él dice: este año se acaba de cumplir el primero, y en unos 3-4 años más se cumplirá el segundo. Y él estaba muy emocionado porque él estaba viendo profecía llevándose a cabo delante de sus propios ojos en su vida. Ahora, él ya tenía 81, 82 años de edad aproximadamente cuando esto sucedió. Yo creo que él sabía muy bien que él no iba a ver el regreso a casa. Viajar a esas edades es difícil. Inclusive hoy en día, donde tenemos transporte de vehículos y aviones y de todo, mover a una persona, tengo a mi madre, de esas edades, es difícil. Ciertamente en aquellos años, imposible hacer un viaje, una jornada desde Babilonia hasta Tierra Santa. Y todavía tú sabías que eran 3, 4, 5 años a futuro. Él no iba a llegar a ver la tierra prometida. Pero él estaba muy feliz por los demás israelitas, los demás del pueblo, que sí serían liberados y que llegarían ahí. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de el tiempo, acerca del tiempo de los 70 años. Hay diferentes posturas en cuestión a cuándo comienza o cuándo comenzó a contar los 70 años. 2 posturas, bueno, hay más, pero son 2 posturas principales de cuándo comenzó la cuenta regresiva de los 70 años. ¿Cuándo comenzó? Las 2 posturas son las siguientes: o lo ves desde el punto de vista del pueblo de Israel, o lo ves desde el punto de vista del tabernáculo. Son los 2 puntos de vista. Ahora, ¿a qué me refiero? Si tú lo tomas desde el punto de vista del pueblo de Israel, de su cautividad y su regreso, entonces los primeros cautivos fueron sacados de Israel en el año 605, como ya lo mencioné, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. El edicto que fue firmado por Ciro para que los judíos regresaran a casa fue en el año 538. ¿Okay? Sin embargo, ellos no regresaron inmediatamente. Los primeros que regresaron al pueblo de Israel de los cautivos fue el grupo que salió con Zorobabel. Zorobabel, él salió con este primer grupo de israelitas, salieron de ahí, pero fue aproximadamente en el 535 antes de Cristo. Es decir, como unos 2 o 3 años después de que Ciro firmó el edicto para que ellos salieran.
Entonces, si nosotros sacamos la cuenta del año 605 que fueron tomados hasta el año en que el primer grupo regresó con Zorobabel, 536, 535, ¿saben cuántos años tenemos ahí? 70. ¿Okay? Entonces estamos hablando que si lo ves desde el punto de vista del cautiverio y el regreso del cautiverio del pueblo, son 70 años. Más, sin embargo, hay aquellas personas que no están de acuerdo que se tome los 70 años desde el punto de vista del pueblo, sino que se debe de tomar desde el punto de vista del tabernáculo o del templo. El templo fue destruido en el año 586 por órdenes y mano de Nabucodonosor. Pero, ¿qué fue el primer templo? Si el primer templo fue destruido en el año 586, y no fue sino hasta el año 515, 516, por ahí creo que el 15 o 16, que se completó ya el segundo templo, ¿sí? Bajo Zorobabel. ¿Okay? Entonces, si tú tomas la cuenta y cuentas del año 586 al año 515, 516, ¿saben cuántos años tienes? 70. Entonces, muchos dicen, bueno, la cosa es que se cumplan los 70 años, no importa si lo ves desde el punto de vista del pueblo israelita o si lo ves desde el punto de vista del tabernáculo y su reconstrucción. En ambos casos tú tienes 70 años, que es el intervalo de que estuvieron en Babilonia. Ahora, en lo personal, yo lo tomo de vista desde el punto de vista yo considero que Daniel lo está viendo desde el punto de vista de su persona, es decir, del tiempo del pueblo. Porque ahora, en los siguientes versículos, del versículo 3 hacia el 19, nosotros vemos una oración que él hace por parte de él mismo y para el pueblo. No habla realmente del tabernáculo. ¿Sí? Él se da cuenta de lo que ha acontecido aquí en Jeremías, lo que escribió Jeremías, y ahora él en su oración dice, oh Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, el pueblo que ha transgredido en contra tuya. Entonces él lo está viendo más desde el punto de vista del pueblo y no desde el punto de vista del tabernáculo. Por eso es que yo considero que los 70 años comienzan en el momento del exilio, en el año 605, y termina en el regreso de los judíos bajo Zorobabel en el año 536, 35, ¿okay? Aproximadamente. Okay. Pero bueno, yo considero que cualquiera de estas perspectivas es correcta, son muy cercanas. Okay. Muy bien, ahora vamos a ver esta oración y con esto vamos a terminar. Esta oración que nosotros vamos a ver es muy poco estudiada realmente, pero es muy hermosa. Esta oración es conocida como la oración eficaz, ¿sí? Muchos pastores y comentaristas así lo han llamado, la oración eficaz, porque es un modelo a seguir para nosotros en cuestión a nuestras oraciones. Ahora, muchas veces, la verdad, si hablamos de oración, muy pocos cristianos saben realmente orar como deben orar, como se debe de orar. Nuestras peticiones no se hacen correctamente. Y por eso es que oraciones como las de David, y esta y muchas otras que tenemos dentro de las Escrituras, son modelos, ciertamente el Padre Nuestro, etc. Pero este es conocido como la oración eficaz. Vamos entonces a estudiarla rápidamente. La vamos a leer, no lo vamos a ver en gran detalle, pero quiero que comprendan cómo está dividido y por qué se le llama así. Okay. Primero, en versículo 3, dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, que él se preparó para una oración. Ayunó previo a la oración. Él estaba en busca de que Dios contestara la segunda petición. Babilonia, su destrucción, ya la había llevado a cabo. Ahora él está pidiendo y suplicando por la liberación. Él quiere ver esa liberación de Israel, del pueblo. Y está orando y quiere respuesta. Está en busca de una respuesta y se prepara previo a la oración.
se pone a ayunar. No nos dice cuántos días, 1, 2, 3, 4, una semana, no sabemos. Pero hubo preparativos, se vistió de silicio, se vistió de ceniza, implicando humildad y un arrepentimiento verdadero por parte suya. Porque se ha dado cuenta, faltan poquitos años, ya vamos a salir. ¿Y qué hemos hecho? Ya entendí por qué estamos aquí, porque transgredimos, porque rompimos el pacto. Y él va humilde a Dios. Muchas veces cuando nosotros oramos, no pensamos en orar de forma humillados, humildes. Nada más abrimos nuestra boca y Señor Dios. Pero él hizo preparativos para una oración. ¿Cuántos de nosotros realmente preparamos nuestro corazón y nuestro físico para una oración verdadera en busca de una respuesta divina? Yo creo que casi nadie lo hace. Y luego dicen, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Qué? ¿Ya están viendo por qué estamos viendo la oración, cómo debe ser la oración eficaz? Hay preparativos, hay arrepentimiento en su corazón, está en un tiempo muy oscuro. Versículo 4, y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. El versículo 4, por lo tanto, es la primera parte de su oración después de que hizo los preparativos correctos. El versículo 4 es el primer punto, él está alabando a Dios, es una alabanza a Dios. Fíjense lo que está diciendo acerca de la alabanza a Dios. Y oré y el Señor mi Dios, e hice confesión y dije, ah Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Está hablando de la grandeza de nuestro Señor Dios, es una alabanza a su persona. Dios temeroso, Dios que no es cualquier cosa ponerte en oración delante de Dios. Él es Dios grande y poderoso, es Dios. Y por lo general cuando oramos nada más, Señor, gracias te damos, ¿por qué? Y te pido. Inició su oración con una alabanza al Dios temible y verdadero, al Dios grande y poderoso. Entonces tenemos una alabanza inmediata. No es necesariamente una doxología, porque recuerden que hay lo que se conoce como doxología, que puede ser una doxología al inicio de una oración o al final de una oración o en medio de una oración. Y hay muchos lugares en la Biblia donde tenemos ejemplos de doxología. Esto es como una doxología, pero no necesariamente. Más hacia el final de esta oración la vamos a ver. Ok, vamos a continuar. Ahora, la segunda cosa que nosotros vemos es la aceptación y arrepentimiento y confesión de pecados por parte personal suya y por parte también de la nación. Esa es la segunda parte. Entonces, número 1, él alaba a Dios. Dios grande y temible. Número 2, él dice, Señor, yo soy pecador, el pueblo es pecador, hemos transgredido en contra suya. Vamos a leerlo, esta es la sección que empieza en el versículo 5. Versículo 5 al 11 es esta sección, que no lo vamos a leer todo, pero para que se den una idea, lo pueden leer en casa. Dice, hemos pecado. Luego, admitiendo arrepentimiento nacional, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, etc. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre. Oh Señor, nuestra es la venganza. La vergüenza, perdón, tuya es la venganza, es la vergüenza. Entonces, Daniel está admitiendo el pecado nacional, comprende que han roto el pacto de Moisés. Ahora, ¿por qué estoy hablando mucho del pacto? El versículo 4 lo menciona. La oración como tal, esta oración de Daniel está basado en el pacto mosaico. Veamos el versículo 4. Y oré al Señor mi Dios, ahí hice confesión y dije al Señor Dios grande y temible que guarda el pacto. Más adelante empieza a hablar acerca de Moisés, que Israel ha roto el pacto que Dios hizo con Moisés, la ley de Moisés. Eso nos lleva al pacto que se hizo en Sinaí. Recuerden, hay un montón de pactos que Dios hizo con Israel. El pacto
bueno, con Israel empieza con el abrámico. Tenemos el abrámico, el mosaico, el palestino y el nuevo pacto. Estos son los que hizo con Israel. Pactos que hubo anteriormente, pues está el pacto edénico, el pacto adánico, el pacto noénico, ¿okay? Previo a la existencia de la nación de Israel fueron esos pactos. Entonces, a partir de Abraham fueron los pactos que se le dio a Israel. Entonces, en cuestión de los pactos que se le dio a Israel, aquí tenemos el pacto mosaico, que lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 26. Si ustedes quieren leerlo, es toda la sección de Levítico 26. Y también lo podemos ver en Deuteronomio. ¿Okay? En Deuteronomio, ¿dónde viene? En Deuteronomio capítulo 28. Entonces lo podemos ver en Levítico 26 o en Deuteronomio 28, lo que es conocido como el pacto mosaico. Y para hacerlo rápido, el pacto mosaico dice lo siguiente. Bueno, obviamente lo estoy resumiendo muchísimo, pero es el punto que menciona aquí Daniel. Básicamente es esto. Si Israel obedece, tendrá bendición. Si Israel no obedece, tendrán castigo, tendrán juicio. A grandes rasgos, esa es la sección a la cual alude aquí Daniel en cuestión al pacto mosaico. Israel, te portas bien, te va a ir bien. Te portas mal, te va a ir mal. ¿Sí? Entonces, esa es únicamente una sección del pacto mosaico. Otra vez, lo estoy súper mega reduciendo ahí. Pero a eso es lo que se está refiriendo Daniel. ¿Okay? Entonces, él está diciendo, nosotros hemos transgredido. No hicimos bien, no descansamos la tierra por 490 años. Y esta es la razón por la cual hemos pasado 70 años aquí en Babilonia. Hemos transgredido. Entonces tenemos la alabanza, tenemos la aceptación del pecado de ellos. Y la tercera parte de la oración que tenemos aquí por parte de Daniel es la comprensión de la justicia de Dios a causa de los pecados. Es decir, Señor, nosotros hemos transgredido y sabemos, Señor, que tú eres juez y a causa de nuestros pecados tú nos juzgarás. Esa es la tercera parte de la oración. Y la cuarta petición empieza en el versículo 15, que es la petición de misericordia y perdón. Vamos a verlo ahí, Daniel capítulo 9, versículo 15 al 19. Empezando en el 15 dice: y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con manos poderosas y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son oprobio a todos los que nos rodean. Y ahora, y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tus ojos. Mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu compasión. Oh Señor, escucha, perdona. Entonces vamos a ver esta oración eficaz. Número 1, dio alabanza a Dios, grande, todopoderoso, temible. Aceptó que la nación había transgredido en contra de Dios. Comprendió que a causa de que Dios es justo, Él va a castigar, y ha castigado ya por 67 años, a este punto, a la nación de Israel, a manos de Babilonia. Entonces Él dice: Señor, danos tu compasión, danos tu misericordia, no por lo que nosotros somos. Quiero que vamos a terminar este último versículo. Ok, dice: Señor, atiende y actúa, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces esa viene siendo la doxología, por amor a ti mismo, para la gloria de tu nombre. Esto viene siendo la autoexaltación de Dios. Y como lo hemos mencionado en mensajes anteriores, la autoexaltación de Dios es algo tremendo. Dios lo hace por amor a sí mismo, por amor a su nombre, para honra y gloria suya, no por nosotros. Por Él mismo, para la honra y gloria de su propio bendito nombre.
Esa es una oración eficaz. Con un hombre y una nación que ya tenían para este punto un corazón contrito. Ciertamente Israel cambió mucho después del cautiverio babilónico. Recuerden que Israel entró a Babilonia siendo una nación monolatrista. Es decir, tenían muchos dioses. ¿Okay? No digo politeísta, digo monolatrista. La diferencia es, ya lo he dicho antes, el monolatrista tiene muchos dioses, pero tienen un dios principal. Ese es el monolatrista. En este caso, Israel tenía muchos dioses y Dios Jehová era el único principal. Entonces entraron a Babilonia siendo politeístas, realmente. Salieron de Babilonia siendo monoteístas. ¿Okay? Entonces sí hubo un cambio con Israel cuando salieron de Babilonia. Un cambio para bien. Pero ciertamente no duró mucho, porque Israel siguió haciendo las cosas malas delante de los ojos de Dios, así como lo hizo una y otra y otra y otra vez en el libro de los jueces. Las cosas cambiaron poco. ¿Okay? Ahora, una cosa es que el corazón de él estaba bien. Su oración fue levantado hacia Dios de forma correcta, de forma eficaz. Y a causa de eso, Dios le respondió de forma inmediata. Le mandó a Gabriel. Gabriel lo vemos 11 años más tarde en Daniel capítulo 8, versículo 16. Entonces, oficialmente esta es la primera vez que Daniel conoce a Gabriel. Okay. 11, 12 años después lo conoce en Daniel 8, 16. Okay. Pero en esta primera ocasión que conoce, él le dice el versículo 20, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien yo había visto en la visión al principio, bueno, ya lo había conocido antes, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. La ofrenda de la tarde se daba aproximadamente a las 3 p.m. Dice, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden. Es decir, que al principio, en cuanto Daniel se puso a orar, Dios le dijo a Gabriel, ¿sabes qué? Ve con él. En el momento en que empezó a orar su súplica, Dios le dijo a Gabriel, te mando allá con Daniel, explícale y háblale. Él está suplicando, él quiere saber, él quiere entender cuándo va a ser la salida del pueblo de Israel. Y quiero que tú vayas y le expliques eso. Y no solamente eso, sino que ve más allá y explícale lo que ocurrirá posterior a la liberación, que vienen siendo las 70 semanas, que estudiaremos la próxima semana. Que ahí sí nos vamos a atorar un buen rato viendo las diferentes interpretaciones de las 70 semanas, que son varias. El punto es, aquí, para darle conclusión, Dios respondió rápidamente. La vida de Daniel era un hombre de oración, mucha oración. Lo podemos ver desde que fue sacado de Israel. Muchos ejemplos donde él estaba en oración. Era un hombre de oración. Pero no solamente era un hombre de oración, sino que era un hombre de estudio. Y él estaba estudiando la Biblia, estaba estudiando los rollos, estaba estudiando la palabra de Dios. Él tenía en su posesión, por lo menos que nosotros sabemos, el libro de Jeremías. Posiblemente tenía muchos más rollos también en su posesión. Recuerden que Daniel era una persona muy importante dentro del reino babilónico y posteriormente dentro del pueblo medo-persa. No era cualquier esclavo. Entonces, con su poder, muy fácilmente él pudo haber adquirido copias de lo que eran porciones del canon. Entonces, él tiene esta copia, por lo menos la de Jeremías. Entonces, él estaba en estudio bíblico y estaba en oración. Tenía un muy buen balance entre el estudio y la oración. Y a causa de eso, él caminaba y andaba dentro de la voluntad de Dios.
Por lo tanto, cuando él hizo una petición, su petición y súplica estaba hecho dentro de la voluntad de Dios, y Dios respondió inmediatamente por medio de Gabriel, desde el momento en que empezó su oración. Muchos cristianos dicen, es que yo pido y pido y pido y pido y oro y oro y oro y oro y Dios no me contesta. Y yo les pregunto, ¿y has leído, y has estudiado, y has estado en su palabra? No, pues yo nomás oro. Ok. Bueno, Dios te escucha, pero ciertamente no tiene por qué contestarte. Él te va a contestar si tu oración y tu súplica y tu petición está hecho dentro de su voluntad. ¿Y cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios si no la estás leyendo en su palabra? Hay que estar en lectura, hay que estar en oración. Hay que tener una vida sana. Recuerden, si yo nada más oro, yo me comunico con Dios, pero Dios no se comunica conmigo. Si yo solamente leo, pues Dios se está comunicando conmigo por medio de su palabra, pero yo no me estoy comunicando con Él. Y si yo voy a tener una relación íntima con nuestro Señor Dios, así como usted tiene una relación íntima con su esposa, empieza por medio de una conversación. Tú conversas con tu esposa y ella conversa contigo, y la relación es íntima y crece. Pero si nada más es unilateral esa conversación, no va a haber entonces el efecto que debe de haber dentro de esa relación. Y no voy a saber cuál es la voluntad de Dios, porque no lo leo y no lo estudio. ¿Quieren oraciones contestadas? Tengan una vida cristiana correcta, en oración y estudio, un balance bien hecho. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes como una introducción, porque eso es lo que fue, a las 70 semanas que vamos a estar viendo a partir de la próxima semana. Pero el día de hoy hemos aprendido un poco acerca de la oración eficaz, cómo aplicarla a nuestra vida, cómo debemos de estar orando. Y hemos aprendido ciertamente acerca de el trasfondo de lo que sucedió con Jeremías y la lectura de Daniel de este libro. Espero, hermanos, que esto haya sido bendición para ustedes el día de hoy, y vamos a terminar en una oración. Ahorita vamos a tener el tiempo de preguntas, si es que tienen preguntas o comentarios. Vamos a terminar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido el día de hoy estar en estudio, en alabanza hacia su bendito nombre. Gracias, Señor, porque usted es grande, porque usted es soberano, porque usted está sobre todas las cosas, Señor, y nada pasa sin que su voluntad se haga. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Dios fuerte. Gracias, Señor, porque no hay nadie como usted. Usted es único y verdadero. Señor, le pedimos por esta su iglesia local. Sabemos que si no hay iglesia perfecta, somos seres humanos con pecados. Y Señor, le pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a traernos al arrepentimiento, siempre, Señor, para poder acudir a usted, y que usted, Señor, nos perdone y nos restaure. Señor, que estemos en oración y en estudio para poder tener, Señor, oraciones eficaces que tengan una respuesta. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.